Buenos días, alumnos. Soy su docente Catherine Yechachimpicón del curso de Historia del Perú. El tema que vamos a desarrollar es las guerras civiles, parte 2, pero acerca de las rebeliones de los encomenderos que lo van a realizar contra la corona española. Ahí vamos a tener una serie de antecedentes que debido a las ordenanzas y las nuevas leyes, entonces van a haber encomenderos que se van a sublevar. Y esto vamos a ver aquí, antecedentes y resumen de la creación del virreinato. Tenemos aquí, por ejemplo, que el 20 de noviembre de 1542, el rey Carlos I creó el virreinato mediante las leyes nuevas, también conocido como Carlos V de Alemania. Este personaje va a crear estas leyes con la finalidad de que no haya esos conflictos, esas guerras civiles entre conquistadores, ya que había sido uno de los antecedentes o hechos que se había dado en el virreinato, ¿no? En el territorio peruano. Y es así que se crea el virreinato por el fracaso que hay del sistema de los que estaban gobernando en ese entonces. Se pacificaron también los territorios, terminando con las guerras civiles, porque entonces eh, el más poderoso o el que sobrevivía era el que estaba gobernando. Entonces, con esa finalidad se crean las nuevas leyes para que se establezca un orden y una pacificación. Se protege a los indios también de la explotación de parte de los encomenderos, ya que los tratos van a ser inhumanos hacia ellos. Se consigue mayor ingreso económico para la corona española, teniendo a un virrey como gobernante, entonces él se iba a encargar de la administración, del ingreso y de la gobernación de ese territorio, del virreinato del Perú. Y es así que Carlos I o Carlos V de Alemania, Carlos I de España o también conocido como Carlos V de Alemania, va a mandar al primer virrey en el Perú. Este personaje, por eso se dice que recién en el año de 1544 se instaura el virreinato en el Perú, ya que en 1542 lo van a crear, pero en el Perú recién el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, va a llegar en 1544. Con él trajo las leyes nuevas, las cuales buscaban mejorar la situación del indio. Estas leyes afectaron el poder de los encomenderos. Es por ello que se van a rebelar. Cada encomendero español tenía bajo su control y dominio una encomienda de indios, a las cuales ellos debían de evangelizar y proteger. Lamentablemente, el sistema de encomienda fue una de las primeras formas de explotación de indígenas. Entonces tenemos ahí que el virrey era la persona, ¿no?, que se encargaba de legislar, redactar ordenanzas, aprobar la preparación de los cabildos. Por ejemplo, también era el encargado de dar leyes de fundación de pueblos y ciudades, conocidas también como ordenanzas. Otra de las cuales atribuciones o cargos que ejercía era de resolver las cuestiones que pudiera entre autoridades inferiores y subordinadas, ¿qué quiere decir? Entre autoridades locales, ya que el virrey, al estar en territorio peruano, era considerado como una autoridad o la máxima autoridad local, pero el que estaba en España, que era Carlos V de Alemania o Carlos I de España, él era considerado como una autoridad metropolitana. Entonces ahí tenemos también con relación al aspecto económico, se va a encargar de inspeccionar todos los ingresos del tesoro, ¿sí? Y la Real Audiencia va a ser la que va a fiscalizar, ¿no? También busca anular lo que es el contrabando y tenemos que esas son las actividades que va a realizar con relación a la economía y eso era favorable para España, ya que
generaba mayor ingreso económico, ¿no? O sabían cuánto de dinero eh, ingresaba en el Perú. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva acerca de la Tercera Guerra Civil de los poderosos encomenderos. ¿Por qué estos encomenderos se sublevan? ¿Qué es lo que no les gusta? Entonces vamos a tener así a un personaje muy importante que es Gonzalo Pizarro, hermano menor de Francisco Pizarro por parte del padre. Este personaje se va a revelar y va a ser el que va a asesinar a Blasco Núñez de Vela, que fue el primer virrey del Perú. Lo venció en la batalla de Iñaquí, en lo que era Ecuador. ¿Sí? Tenemos aquí Gonzalo Pizarro se va a enfrentar al primer virrey, que es Blasco Núñez de Vela, en cual él va a salir vencedor, Gonzalo Pizarro, y el virrey va a terminar siendo decapitado y debido a ello van a enviar a qué personaje. Vamos a ver también aquí a Diego de Centeno, que es un fiel defensor de la corona, que se enfrenta a los rebeldes y fue derrotado completamente. Tenemos también que ante esta rebelión, ¿qué va a hacer la corona española? Va a enviar a Pedro de Gasca, que fue el pacificador, ¿no? Este tenía la autorización para suspender algunas leyes nuevas y otorgar el perdón real para los encomenderos que se pasaran a su bando. Y tenemos también que las tropas reclutadas por la Gasga, Pedro de Gasga, se enfrentaron a los encomenderos en la batalla de Jajijahuanca, o también conocida como Pampa de Auto. Vamos a ver aquí que Pedro de la Gasga se va a enfrentar a los encomenderos, ¿sí? A Gonzalo Pizarro. Pedro de Gasga va a ser el vencedor después de la batalla de Jajijahuanca. Pedro de la Gasga va a ordenar la decapitación de Gonzalo Pizarro y su lugarteniente, que era Francisco de Carvajal, por alta traición a lo que viene a ser la corona española, ¿sí? Tenemos entonces la siguiente diapositiva. Tenemos ahí la rebelión de Hernández de Girón. Tenemos a Francisco Hernández de Girón, líder de la rebelión de los pequeños encomenderos. La causa fue la falta de encomienda y el intento de aplicar las nuevas leyes. Este personaje era uno de los buenos encomenderos que se estableció en el Cusco. Vamos a ver que entre otras de sus causas es el intento de la Audiencia de Lima por suprimir lo que es el servicio personal de los indios, ya que por ejemplo, la Real Audiencia o el Virreinato se había creado con la finalidad de cuidar a los indios o indígenas. Entonces tenemos aquí que los recién llegados no tenían derecho a las encomiendas. Pedro de la Gasga había repartido encomiendas, pero de manera injusta, ¿sí? Vamos a ver entonces, en vista a esto, ¿qué hace Hernández de Girón? Va a tomar la ciudad del Cusco y va a ejecutar a varios vecinos que están en contra de su movimiento. Vamos a ver aquí que hubo la batalla de Chuquinga, que se dio el 21 de mayo de 1554. Francisco Hernández de Girón se va a enfrentar
al personaje Alonso de Alvarado. Iba a ser el vencedor él. Eso significó un triunfo, la batalla de Chuquinga. Pero vamos a ver que finalmente fue derrotado en la batalla de Pucará el 8 de octubre de 1554. Se llevó esa batalla, la batalla de Pucará. Tenemos aquí la audiencia de Lima se va a enfrentar a Francisco Hernández de Girón. Vence la audiencia de Lima y posteriormente este personaje eh, escapó, pero va a ser igual, ¿no? Capturado, capturado meses después y es ejecutado en Lima. Recordemos también que Alonso Alvarado fue el fundador de lo que es Chachapoyas. Vamos a ver también que entre las consecuencias de estas guerras civiles nos dejan, por ejemplo, las guerras civiles dejaron la desaparición de los más importantes líderes de la conquista, el debilitamiento del grupo de los encomenderos, que va perdiendo privilegio hasta los primeros ciclos, los primeros años del siglo XVII. Bueno, desaparece como una clase y sus encomiendas pasan a ser una abolición definida. Recién, recién se decretó tenemos en el siglo XVIII. Tenemos también, entre otras de las consecuencias, es que se consolidó el poder de lo que es la monarquía española en el virreinato, que imponía a sus propias funciones, a sus propios funcionarios, ¿no? Entonces, tenemos ahí que esto fue algo que favoreció la corona española. Aquí ¿no? Ya un poco que decaen los que participaron en la conquista, también por el trato, ¿no? Inhumano que daban y no tener una buena forma de gobernar. Es por eso que se dan estas guerras civiles, disputa entre poderío, ¿no? Entonces vamos a tener esas como, bueno, algunas consecuencias de esta guerra civil que se va a dar.